Hola mis amigos de YouTube. Aquí su amigo Playa de 700 Fin les trae un nuevo capítulo de Naruto Shinobi Sistemático. Suscríbete, da like y activa la campanita, eso me apoyaría bastante. Descargo de responsabilidad, tanto el fic como las imágenes utilizadas no son mías. Créditos a su respectivo autor. Link del fic en la descripción. Yo solo edito el vídeo. Espero que lo disfruten. Capítulo 72. Preludio a los exámenes Chunin, 10. Kurenai sabía que estaba siendo mezquina. Debería ser indigno de ella, como Jonin, enojarse tanto por un genin. Sobre todo cuando ni siquiera fue él quien la provocó. Era Kakashi. Pero claro, Kakashi tenía la costumbre de irritar a todo el mundo, y se lo pasaba genial haciéndolo la mayor parte del tiempo. Pero, fue principalmente porque era Kakashi, que ella se enojó tanto en primer lugar. El legendario ninja copia, Kakashi del Sharingan, el orgullo y la alegría de Yondaime Hokage, susurraba en las calles que sería el que se convertiría en Hokage cuando el Sandaime volviera de dimitir, haciendo honor al legado de su sensei. Le irritaba solo pensar en él en ese sentido. Pero claro, él irritaba a mucha gente con su reputación. Ella se había convertido en Jonin hacía menos de un año. Kakashi lo había sido desde los 13 años, meses antes de que ella atacara a Chunin. Estar en su generación, constantemente a su sombra, sin ser considerado ni siquiera el segundo mejor comparado con él, a veces resultaba irritante, sobre todo cuando actuaba con tanta presunción. Y él podía ser un completo idiota en ciertas cosas y sabía exactamente cómo presionar en un punto delicado. Después del mayor fracaso de su carrera y de toda su vida en realidad, justo cuando pensaba que finalmente podía dejarlo atrás, los cambios positivos de Hinata eliminaron ese fracaso. Kakashi simplemente tuvo que arrebatárselo. Kurenai mordió el labio y entrecerró los ojos mientras miraba fijamente a su objetivo. Actualmente se encontraba acurrucada entre las ramas y el follaje de un árbol, en el distrito del clan Uchiha. Solo gracias a la gentileza del Hokage, quien le indicó dónde vivía el niño, lo encontró. De lo contrario, habría tenido que esperar, probablemente hasta la mañana siguiente, cuando regresara al campo de entrenamiento del que Kakashi le había hablado. Así las cosas, llevaba una hora allí, observando a Daiki Yurei. Tenía que admitir que tenía una resistencia increíble. Llevaba una hora seguida entrenando en la parte trasera de su casa, y, de nuevo, tenía una complexión robusta. El adolescente estaba sin camisa, con la cara y el torso cubiertos de una brillante capa de sudor, pero no había flaqueado ni una sola vez, a pesar de que parecía llevar pesas, como solía hacer Gai en sus entrenamientos. Quizás tenga buena resistencia, pero sus habilidades sensoriales claramente necesitan mucho trabajo, comentó con tono crítico. Él no la había notado en absoluto. Su equipo la habría notado mucho antes, cierto, su equipo era un equipo de rastreo diseñado para ese tipo de aspecto de la vida ninja, pero, considerando los elogios que este chico le había dedicado, puedes salir ahora. Su voz la sacó de sus pensamientos y Kurenai se sobresaltó cuando se dio cuenta de que la estaba mirando fijamente, como si pudiera verla a través de donde había escondido completamente su cuerpo. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Se ha dado cuenta de que he estado aquí todo el tiempo?, preguntó boquiabierta. ¿Acaso la estaba dejando espiarlo y no le importaba? ¿Por qué hablar ahora? A menos que ya haya terminado su entrenamiento o algo así. Negando con la cabeza, Kurenai se concentró y desechó sus pensamientos. Claramente, sus habilidades sensoriales eran excelentes. Haciendo lo que él dijo, ella se rebeló, saltando del árbol para aterrizar a unos pocos pies de él. El chico de hombros muy anchos que ella mentalmente corrigió, levantó una ceja y pareció casi confundido. ¿Kurenai-sensei? Al menos la reconoció. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó, confundido, aunque su confusión no impidió que sus ojos se desviaran sobre su cuerpo, como un adolescente típico, y miraran brevemente su cuerpo. Sin embargo, dejó sin preguntar por qué lo espiaba. Kurenai se cruzó de brazos y le sonrió al chico. «Qué bueno que me encontraste, supongo que tu percepción es perfecta», le contó sus pensamientos anteriores. «¿Qué hay de tu inteligencia? ¿Adivinas por qué estoy aquí, Daiki-san? ¿Una prueba?». Su segunda ceja se unió a la primera, antes de resoplar y cruzar los brazos también y sonreírle, una sonrisa arrogante que se veía perfecta en su rostro. «Entonces no se trata de Hinata, entonces, ¿los exámenes Chunin?». Ella no podía decir por qué no le sorprendía en absoluto el hecho de que alguien de quien Kakashi había hablado con tanto respeto mostrara una sonrisa arrogante con tanta naturalidad.
Ella ignoró la mención de Hinata. ¿Entiendes rápido? Elogió ligeramente. Sí. Para simplificar las cosas, te han recomendado para los exámenes Chunin, pero muchos, incluyéndome a mí, somos un poco escépticos de que un genin novato como tú pueda manejar los exámenes, así que me han enviado aquí para probar tu capacidad. Por un momento, él la miró fijamente, antes de resoplar con aparente diversión. ¿Escéptico, eh? Reflexionó, apuesto a que no eras escéptico cuando recomendaste a tu propio equipo para los exámenes. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Cómo hiciste? No lo sabía, pero me acabas de decir que no eres muy buena guardando silencio, ¿verdad, Kurenai-sensei? La provocó el chico. Un genin acababa de provocarla, un jonin. La verdad es que no veo qué te importa, sobre todo porque sé con certeza que el Hokage no lo provocaría. El anciano tercero ya me ofreció un ascenso a Chunin, solo presento este examen porque me lo pidió. A diferencia de tu equipo, mi ascenso es inevitable. Kurenai se quedó boquiabierta al ver al chico. Era tan arrogante en su habilidad. Era mucho más directo y franco, pero en ese momento le recordaba a Kakashi, incluso menospreciando a su equipo por ser más débil que él. ¿Este fue el chico que cambió a Hinata? ¿Cómo? Honestamente, no quería imaginar la clase de intimidación arrogante que le daría si así era como se comportaba con un superior. Olvídate de ser mezquina, a ella le encantaría derribar a este niño. Capítulo 73. Preludio a los exámenes Chunin, 11. De todos modos, estoy aquí ahora como Jonin para probar tu valía para los exámenes Chunin. Kurenai lo miró con los ojos entrecerrados. ¿Qué tal si no? Resopló Daiki. Te estaba siguiendo la corriente antes, pero sinceramente, ¿qué te da derecho a juzgarme? Pasaré y simplemente iré a ver al Hokage. No gano absolutamente nada con seguirte la corriente. ¿Y qué? ¿Qué seguridad en sí mismo en su posición? ¿Qué genin actuó así con un jonin y parecía creerse superior? Ella realmente quería plantarle la cara en la tierra. ¿Qué quieres entonces de esto? Preguntó Kurenai, apretando los brazos bajo su busto y elevando su pecho sin querer. Sus ojos se posaron en su escote, antes de encogerse de hombros. No hay nada que tengas que yo quiera, dijo y la despidió con un gesto de la mano, girándose para alejarse y dirigirse a su casa. Descartar a un jonin como si fuera inferior a él. Este niño y... ¿Qué pasa si me desnudo y luego me golpeas? Su boca se movió antes que su cerebro y ofreció. Al menos no había podido ocultar su interés por su cuerpo. Su mente lo captó y estuvo de acuerdo con sus acciones. De todas formas, un genin no podía vencerla. Era impresionante que él hubiera estado en una misión de clase S, pero ella ya había estado en varias para cuando tenía su edad. Que él estuviera en una misión así no significaba que aportara mucho. Daiki se congeló, antes de volverse hacia ella con una amplia sonrisa. Bueno, me espiaste medio desnudo durante una hora, supongo que es justo si puedo verte desnudo también, aceptó, aparentemente creyendo que su victoria estaba asegurada. Kurenai hizo una mueca, sintiendo un destello de culpa al procesar sus palabras. Había estado espiando a un chico de la mitad de su edad, eso no le hacía ningún favor, ¿verdad? Instigar una pelea con él también solo por lo arrogante que era. Qué mezquino. Sus ojos se abrieron cuando él se volvió borroso y de repente estaba frente a ella, los pesos en sus brazos y piernas desaparecieron casi instantáneamente y su puño arremetió contra su rostro. Rápido. Tan rápido, más rápido de lo que un genin tenía derecho a ser. Su ataque fue tan repentino y rápido que Kurenai apenas tuvo tiempo de reaccionar y solo pudo levantar las manos en un bloqueo cruzado y retroceder. Ella no esperaba que él atacara instantáneamente al aceptar. Justo cuando su puño impactó sus brazos y estos palpitaron de dolor, su palma se abrió y de repente una onda expansiva de fuerza la impactó mientras la fuerza de su golpe la levantaba físicamente en el aire. Se encontró volando hacia atrás por el aire, pero ignorándolo, rápidamente realizó sellos manuales, ilusión demoníaca. Muerte que vincula al árbol. Recurrió a uno de sus genjutsu más poderosos por instinto mientras él avanzaba rápidamente tras ella con un shunshin. Pero él no se detuvo. Sintió el chakra de su contacto, y nada. Ni siquiera parpadeó. La velocidad mejorada de su shunshin le permitió estar sobre ella incluso antes de que tocara el suelo. Instintivamente, agarró un puñado de kunais y se los lanzó a quemarropa. Recibiría un golpe, pero él no podría esquivarlos a tan corta distancia. Y solo que volaron a través de él como si fuera un espejismo y antes de que ella se alejara, el daiki que la atacaba se desvaneció. Clon.
Se quedó boquiabierta. No, eso era diferente. En ese momento, un brazo la rodeó por el cuello y otro por el estómago, sujetándola y los brazos y arrastrándola hacia abajo. Y muerto si fueras un enemigo. La voz de la Iki retumbó en su corazón. La cabeza del niño asomaba justo por encima de su hombro, ya que ella era unos centímetros más alta que él, y sus brazos musculosos la sujetaban contra su pecho y le impedían moverse. ¿Cómo? Preguntó Kurenai tras dudar un momento. Ese clon era un genjutsu del mundo superior y el genjutsu en sí no funciona en mí, explicó Daiki. No te sientas tan mal por eso, Kurenai-sensei, realmente soy tu peor rival posible. A pesar de la situación, Kurenai no pudo evitar resoplar. ¿No te sientes mal? Un genin me acaba de vencer en menos de 10 segundos, respondió. Que el genjutsu no te funcione no es excusa. Me superaste con tu velocidad, fuerza, esa onda expansiva que me impactó, cambiando con el clon sin que me diera cuenta y poniéndote detrás de mí. Bueno, no había nada que hacer, el Hokage no estaba minimizando al chico en absoluto. Definitivamente eres capaz de tomar los exámenes Chunin, como dijiste, admitió. Tú ganas, concedió. ¿Y mi premio? Preguntó el joven adolescente y ella pudo verlo sonriendo emocionado por el rabillo del ojo. Ella resopló, y nuevamente a pesar de la situación, no pudo evitar sonreír divertida. Soy una mujer de palabra, ¿por qué no salimos fuera de la vista y haré lo que prometí? Respondió. Ni siquiera se había imaginado perder contra él, y mucho menos tan rotundamente. De verdad, se lo había ganado. Está bien, vamos. La soltó, pero no sin antes apretarle rápidamente el trasero mientras se apartaba. Ella saltó un poco, antes de mirarlo con los ojos entrecerrados y darse la vuelta para mirarlo a los ojos. Nunca dije que pudieras tocar, reprendió Kurenai. Y nunca dijiste que no podía, le sonrió el chico sin vergüenza y con entusiasmo la agarró por la muñeca y la arrastró junto a él. Su estómago se retorció con un poco de calor, a ella siempre le gustó un hombre que tomó el control. Capítulo 74. Preludio a los exámenes Chunin, 12. La condujo a una casa grande y a través de pasillos largos y amplios, decorados con gusto, aunque de forma sencilla. Como era básicamente su recompensa y para compensar lo insistente que era ahora que se había calmado, lo dejó tomar la iniciativa y examinó su casa. ¿Qué hace un niño, incluso un huérfano, en un lugar como este? No pudo evitar quedarse un poco atónita al ver su casa. Era una casa de clan Kara, de ninguna manera un genin podría permitírsela, ni hablar. Bueno, Hokage-sama afirmó haber matado a un miembro de los 7 espadachines de la niebla. Kurenai recordó que antes había pensado que solo había estado en una misión con unos Jonin, pero no, quizás él mismo había matado al ninja desaparecido y reclamado la recompensa. Un segundo después, la llevó a una sala de estar, y era un lugar encantador. Sencillo, con poca decoración. Un largo sofá gris, 2 sillones, una mesa en el centro, un gran televisor colgado en la pared y una gran chimenea. El suelo era de madera y había una alfombra de piel blanca, grande y peluda, frente a la chimenea. Daiki se separó de ella mientras cerraba la puerta detrás de ellos y se giró hacia ella, con una sonrisa todavía dividiendo su rostro. ¿Y bien? La incitó. ¿Y bien, qué? Le devolvió la sonrisa, ladeando la cadera. Vas a tener que decirme qué quieres, bromeó. Bien podría divertirse un poco con esto. ¿Es cierto? El niño estaba muy nervioso, tenía que admitirlo, no parecía nervioso en lo más mínimo. Bueno, no era raro que un genin de su edad se dirigiera directamente a los burdeles, ella sabía que su novio intermitente, Asuma, también lo hizo cuando tenía su misma edad, junto con otros como Genma y Ayate. Él extendió la mano y la agarró por la muñeca, y Kurenai lo dejó tirar de ella hacia el centro de la sala de estar, frente al sofá. Quítate ese vestido, le ordenó directamente. Si eso es lo que quieres, ronroneó, guiñándole un ojo al chico y avanzando lentamente unos pasos, balanceando las caderas mientras se agachaba y agarraba su vestido, que parecía una venda, por la unión de los muslos. Luego, con un movimiento suave, se lo subió por la cabeza, dejándola completamente desnuda más allá de sus sandalias y su tanga negra. ¿Qué te parece tu premio entonces? Preguntó Kurenai, dedicándole al joven adolescente su sonrisa más cautivadora por encima del hombro mientras se arrodillaba en su sofá y le mostraba su enorme y redondo trasero. Él dio un paso adelante con valentía y sacó la mano, dándole un golpe en la nalga. Ella jadeó por su audacia, luego sus ojos se abrieron cuando él la rodeó, su palma llenándose con uno de sus grandes pechos, y ella tuvo que dejar de gemir cuando sus dedos encontraron su pezón rosado y lo pellizcaron ligeramente. Increíble,
Qué culo tan increíble, pero el trato fue completamente desnudo, ¿no? Su voz era un gruñido exigente en su oído, mierda, y estas tetas también, jodidamente enormes. No me extraña que seas el sensei de Hinata. Su otra mano la rodeó y la agarró por el otro pecho y comenzó a manosear y apretar sus tetas con avidez. ¿Qué haces?, comenzó Kurenai ante la mención de su estudiante, brevemente interrumpida por su voz quejumbrosa. Un pequeño crujido chisporroteó de sus dedos y zumbó sobre sus pezones justo cuando le dio un pequeño pellizco y tirón. Una breve ráfaga de placer hormigueante recorrió su columna vertebral. Jadeó. ¿Eso fue manipulación de rayos? Podía sentir cómo se le humedecía la tanga. Este chico era algo fuera de lo común. Usando su entrenamiento de ninjutsu con ella de esa manera sin siquiera preguntar. ¡Qué bestia! Gimió para sus adentros, mientras el calor en su vientre se convertía en un infierno. Está loca por Naruto, gruñó Daiki, volviendo a sujetar sus grandes pechos tras soltar sus pezones y atrayendo su atención hacia sus pechos. Siguió mi consejo y se puso como una loca por conquistarlo. ¿Sabes cuánto me he puesto con ella bailando? Pero no voy a aprovecharme de ella, aunque sé que podría. Y como dije, eres un excelente sensei para ella. Los dos están buenísimos y son una pasada. Así que fue él quien ayudó a Hinata. Kakashi tenía razón. Fue una amarga molestia por un momento, antes de ser reemplazado por gratitud. Quería a esa chica como a una hermana pequeña y le hizo mucho bien. El hecho de que él fuera lo suficientemente bueno como para no aprovecharse de ella y ayudarla a conseguir lo que ella quería, la hizo querer agradecerle al chico. Supuso que podría aliviarle un poco esa presión, por una noche. Supongo que hacemos buena pareja entonces ella y yo, ronroneó Kurenai con voz gutural, y arqueó la espalda contra él, apretando el culo contra su entrepierna y no se sorprendió en absoluto al sentir algo duro y palpitante presionándose contra ella en respuesta. ¿Por qué no te agradezco como es debido entonces? Ella lo miró por encima del hombro una vez más con una mirada ardiente. Su pregunta le hizo detenerse en su búsqueda a tientas. ¿Hablas en serio?, preguntó, soltándola y dando un paso atrás. Lo era. No he tenido sexo en meses, se quejó mentalmente, y le sonrió al chico con desdén. ¿Qué? ¿Dónde está toda esa confianza de antes? Se burló. Daiki la miró fijamente por un momento con sorpresa, antes de sonreír enormemente. Sus ojos se iluminaron de lujuria y se llevó una palma a los pantalones, y de repente, simplemente desaparecieron, dejándolo completamente desnudo de la cintura para abajo. Su mano fue a la base de su hombría y la acarició. No hay vuelta atrás entonces cuando te estoy follando tontamente, amenazó. Los ojos de Kurenai se abrieron enormemente por la sorpresa y su boca se inclinó hacia el enorme y absoluto garrote de pene que el chico tenía entre sus piernas, el más grande que había visto por un margen decente. ¡Santo infierno! Oh, no lo haré, prometió con entusiasmo. Kurenai abrió más las piernas y se echó hacia atrás, apartando su tanga y dejando al descubierto su coño mojado. Realmente necesitaba que la follaran. Te lo exigiré, incluso mayorcito, así que ¿por qué no reclamas tu premio como es debido? Meneó su culo de lado a lado, invitándolo. Sabes que después de lo de antes, realmente voy a disfrutar esto aún más. Le enseñó sus afilados dientes y dio un paso adelante, agarrándola bruscamente por el cabello, metiendo su mano en sus largos cabellos negros como el cuervo y alineándose con su feminidad. Y entonces él la empujó, ambos gimieron mientras su coño se estiraba más que nunca y llegaba a 30 centímetros de profundidad. Sus paredes aterciopeladas hacían todo lo posible para exprimir su joven y engreído semen de sus bolas. Los ojos de Kurenai se abrieron de par en par, antes de rodar hacia la parte posterior de su cabeza. La acumulación ya estaba aflojando el corcho y ella se estremeció mientras tenía un orgasmo por primera vez en meses. Y por Dios que fue bueno. ¿Sabes? Fuiste toda una zorra antes. Gruñó Daiki y ella gimió mientras él empezaba a salir de ella, extendiendo su miembro muy lentamente hasta que solo quedó la gruesa cabeza de su pene dentro. Pero esta noche, serás mi zorra, ¿verdad? Tiró de su cabeza, dejando al descubierto su cuello y agachándose para besarle el pulso con avidez. Tan exigente y rudo, tan grande y lleno de lujuria, era tan bueno. Kurenai solo pudo gemir, meneando las caderas y suplicándole más. Ella nunca imaginó que las cosas sucederían así. No es así. Repitió, mientras extendía la otra mano para darle una bofetada en el trasero, haciendo que sus nalgas se sacudieran salvajemente y una huella roja dejada en su piel pálida. Sí. Gimió Kurenai sumisamente, entregándose por completo. Necesitaba esto.
Y entonces él empujó hacia adelante, con todo el poder de una furiosa bestia con cola y la golpeó con toda su longitud, fuerte, su visión se volvió blanca con espasmos de placer. Y pronto la sala de estar se llenó con sus gemidos, chillidos y el sonido de sus nalgas aplaudiendo. Oye, Kurenai-sensei, despierta. Una ligera palmada en su mejilla sacó a Kurenai de su sueño. ¿Eh? Gimió con los ojos vidriosos. ¿Dónde estaba? Mirando a su alrededor con ojos nublados, se dio cuenta de que estaba en una cama enorme y desconocida, en una habitación con una decoración sobria. Una ligera bofetada en la mejilla la hizo mirar hacia un lado y ver la figura de un joven adolescente musculoso, desnudo como el día en que nació y con una polla absolutamente enorme erguida como una torre. Sus ojos se abrieron de par en par y todo volvió a la realidad. Su enfado y su mezquindad por culpa de Kakashi, su desquite con un genin, la cama que le tendió, él la golpeó y luego la tomó como premio y se la folló. Y qué cogida había sido, dura, rápida y sin apenas piedad. Daiki se salió con la suya y ella se lo permitió. Durante horas y horas. Por mucho que se corriera, no se caía. Fue la follada más salvaje e intensa de su vida. Kurenai tragó saliva con dificultad antes de levantarse e intentar ponerse de pie, sus piernas se sentían como gelatina, sus grandes pechos se balanceaban lascivamente debajo de ella bajo la mirada del genin que, como prometió, la folló absolutamente tontamente. Incluso ahora su coño todavía se sentía lleno. ¿Qué hora es? Preguntó con ojos legañosos. Buenos días, es hora de volver a la rutina, así que pensé en despertarte. Daiki se encogió de hombros, indiferente a su desnudez y a su imponente erección. Yo y tengo que irme, necesito prepararme para encontrarme con mi equipo. Tragó saliva con dificultad y apartó la mirada de su polla, para no caer en la tentación. Dios, era un animal que simplemente no podía saciarse. Esto no puede volver a pasar, decidió. No podía permitir que algo así llegara a oídos de su equipo genin, o peor aún, de Kakashi. Las miradas de suficiencia que le lanzaría la volverían loca. Una vez que me vaya de aquí, se acabó. No se lo digas a nadie, le dijo. Con piernas temblorosas, buscó su ropa por toda la habitación, pero justo cuando pasaba junto a él, su mano la agarró del cabello. Está bien, una vez que nos vayamos, este es el final de esto, de todos modos no puedo permitir que te interpongas en mi rutina, asintió el adolescente, luego la puso de rodillas y se sentó en la cama frente a ella, su pene se balanceaba casi amenazante ante sus ojos, ahora encárgate de esto. Kurenai tragó saliva antes de mirarlo fijamente desde entre sus piernas. ¿Qué acabo de decir? Aún no te has ido, en lo que a mí respecta, sigues siendo mi perra a la que hice chillar toda la noche, le sonrió salvajemente, luego de repente ladeó la cabeza y su sonrisa se ensanchó, de hecho, me gusta bastante oírte chillar, es un sonido tan sexy. Con lo exhausto y entumecido que estaba su cuerpo, Kurenai solo tuvo tiempo de que sus ojos se abrieran, antes de agarrarla por las axilas y levantarla en el aire como si fuera una pluma y luego tirarla de ella hacia abajo y envainar a su enorme polla en ella en un movimiento suave. ¡Oh, mierda! Gritó Kurenai, desgarrando su cuerpo con placer. Por instinto, sus brazos y piernas lo rodearon, aplastando sus grandes y redondos pechos contra el pecho de la adolescente, mientras sus manos bajaban para agarrarla por las nalgas y comenzaba a rebotar salvajemente sobre su polla como si fuera su propio juguete sexual. Capítulo 75. Los exámenes Chunin, 1. Y así comienza. De pie frente a la entrada de la academia, Daiki tenía los brazos cruzados mientras se apoyaba contra un árbol familiar, justo al lado de un columpio muy importante. Ya habían entrado muchos, decenas de equipos procedentes de distintos pueblos, a algunas personas las reconoció, a otras no. Él tampoco estaba solo, muchos equipos estaban descansando afuera del edificio y la ansiedad que sentían era palpable. Lamentablemente, la gran mayoría de los que dudaban en entrar eran de Leaf Village. Muchos tenían los ojos puestos en él, observándolo con curiosidad, tanto por su estado relajado como porque estaba solo, sin duda. Probablemente pensaron que él tampoco notaba su atención, pues tenía los ojos cerrados, con frialdad. Lástima para ellos, sus ojos podían ver a través de sus párpados si así lo deseaba. Bueno, eso, y porque habló sin pensar hace un segundo. Algunos parecieron asustarse con su declaración. ¿Qué haces? Preguntó Isobu, con voz perdida. ¿Qué quieres decir con y así empieza? Estoy creando el ambiente, respondió Daiki, poniendo los ojos en blanco. Sabes, a veces eres increíblemente pretencioso. Isobu suspiró.
Sé que crees que eres genial y misterioso, pero en realidad no lo eres. Para ti tal vez. Daiki se encogió de hombros internamente, no externamente para ser exactos. Mira, he estado pensando, pero no hay nada que diga que esta nueva variación de este mundo no se esté transmitiendo en otro mundo ahora mismo, y aunque probablemente seguirá a Naruto, otros personajes recibirán algo de atención, y ya he establecido el camino de mi personaje. Específicamente, después del arco de Naruto en Wave junto a Sasuke, donde realmente se convirtieron en verdaderos shinobi por primera vez y vieron lo grande que realmente era el mundo, el propio Daiki irrumpió, aplastó a Sasuke, el gran rival de los personajes principales, y fue todo épico, guapo, poderoso, guapo, misterioso y guapo. Básicamente se consolidó como ese tipo rudo que el protagonista y su rival se esforzaban por superar. El tipo que tenía su propia serie paralela a la principal y, en general, gustaba aún más. Eres un idiota, le has dado demasiadas vueltas a esto y dijiste guapo 3 veces. Isobut dijo con cara seria. Pero no has dicho que me equivoque, señaló Daiki con aire de suficiencia, y era así de guapo. Es muy poco probable, pero no imposible como lo demuestra tu propia situación, respondió Isobu suspirando. Has estado mucho más lleno de ti mismo estos últimos días, desde que te acostaste con ese Jonin, señaló el Biju. La única respuesta de Daiki fue una sonrisa burlancia. No esperaba en absoluto perder su virginidad hace unos días, y definitivamente no había imaginado que Kurenai Yui sería la primera mujer con la que tendría sexo. Bueno, él dijo sexo, pero la verdad es que solo follaron como animales, sin hacer el amor. Para ser justos, ella se comportaba con altivez y arrogancia, creyéndose con derecho a ponerlo a prueba cuando, que él supiera, nadie más se estaba poniendo a prueba, y en el fondo, ella era pura carne de cañón. Su único punto a favor era su cuerpo. Honestamente, él también la recordaba bastante maleducada en la línea temporal original, menospreciando a Naruto y cosas así. Y nunca había sido un gran admirador de ella. Entonces se presentó como el premio y bueno, el resto es historia. ¿Quién iba a decir que Kurenai era una zorra descomunal? Y una reina de tallas, además. No pudo controlarse en absoluto cuando él invocó a su poderoso rey serpiente Manda. Modo sabio cuando se desnudó y meneó su dulce trasero. Honestamente, fue una noche increíble. No solo tuvo la oportunidad de disfrutar de una hermosa mujer mayor, sino que también experimentó con su cuerpo, pulió sus habilidades como amante y, en el proceso, descubrió algo asombroso. Algo que había dudado en experimentar antes hasta que lo hizo por instinto con Kurenai. Manipulando el sistema nervioso con chakra del rayo. Había logrado descubrir cómo provocar placer en los nervios mediante su chakra del rayo con ella. Había abordado una de las técnicas principales que quería dominar con ella, por encima de todas las demás. Ahora solo necesitaba aprender a manipular su sistema nervioso con él, para aumentar su velocidad general, su tiempo de reacción y sus reflejos. Estaba tan contento de no haberse perdido totalmente en la lujuria por un culo dulce y redondo, un par de tetas gordas y una voz encantadora que chillaba debajo de él, y recordó el camino de la rutina. Gracias a ello su horario había avanzado mucho más rápido. Por supuesto, no fue lo único en lo que había trabajado durante la última semana antes de estos exámenes después de su noche con Kurenai. Menos mal que existen los clones de sombra, para ser sinceros. Con casi toda la decoración de su casa terminada, pudo asignar a algunos de sus clones a estudiar su nueva armadura de chakra. Específicamente porque se crearon mediante la fusión de mineral de chakra y Fuinjutsu. El sello usado en su creación para absorber ninjutsu recordaba mucho al de la armadura infinita en su hombro, excepto que convertía automáticamente el chakra absorbido en chakra utilizable para el portador y lo añadía a sus espirales de chakra. Más allá de eso, había algo que lo hacía muy feliz. Un sello que creaba un ninjutsu de barrera, uno muy poderoso, capaz de repeler sus golpes físicos más fuertes varias veces sin flaquear. Había necesitado más de 100 golpes rápidos en su nivel más alto solo para hacerlo temblar. La única debilidad real que tenía la armadura era una resonancia con las otras armaduras que la debilitaba y la hacía inestable. Curiosamente, aunque la mayor parte de la armadura parecía estar hecha de mineral de chakra sin afinidad elemental, el ribete azul de la armadura negra Eva era diferente. Estaba revestida con abundante mineral de chakra de viento y de chakra de agua, en una cantidad perfectamente simétrica y equilibrada. Que cuando se usaban juntos, parecían generar lo que Daiki estaba seguro, era chakra tipo hielo. Aunque teniendo en cuenta lo mucho que se utilizó en ello, no es algo que pueda replicar en un futuro próximo, resopló.
En serio, había una cantidad estúpida de mineral de chakra solo de agua y viento, probablemente con un valor de al menos 30 a 50 millones de ryo. Al menos le reconocería algo a Doto. Se esforzó al máximo con su armadura, o mejor dicho, con la de Daiki. Tanto es así que Daiki, con solo recordar los sellos manuales y haber aprendido el estilo de agua, Jutsu del dragón de agua gracias a Isobu, pudo replicar su propia técnica. Es cierto que la armadura hizo todo el trabajo pesado por él, pero aún así era genial poder usar incluso un jutsu de estilo hielo. La verdad es que me veo genial estos días, admitió Daiki con orgullo. Abrió los ojos y su pantalla de estado apareció ante su visión. Nombre: Daiki Yurei. Edad: 13. Capacidad de chakras: 87,000, 87,000, Elite Jonin. Fuerza: 172. Resistencia: 245. Durabilidad: 172. Agilidad: 172. Taijutsu: 203, 500. Ninjutsu: 260, 500. Genjutsu: 45, 500. Bukijutsu: 116, 500. Chakra Control: 222, 500. Afinidades de los chakras: rayo, avanzado. Ruge con el poder del trueno. Agua, avanzado. El mar se abre ante ti. Fuinjutsu, avanzado. La respiración se entrecorta. Con solo ver su pantalla de estado, Dios quería dar un puñetazo en el aire y presumir de su brutalidad. Su afinidad con el rayo había aumentado tras su pequeño descubrimiento con Kurenai, y su afinidad con el agua se había recuperado rápidamente gracias al conocimiento que Isobu le transmitió de Yagura y a todos sus jutsus de agua. Había logrado completar el último y más difícil de todos el otro día gracias a sus clones. Su capacidad de chakra se volvía cada día más monstruosa, y eso sin contar sus estadísticas físicas ni su taijutsu y ninjutsu. Sin mencionar que su fuinjutsu también había subido un nivel ahora que había aprendido todo lo que había que saber sobre los sellos utilizados en la creación de la armadura infinita y la armadura de chakra y tenía tantas ideas bailando en su cabeza. Claro, con el tiempo usando clones de sombra incluido, probablemente había estado entrenando en realidad durante lo que equivalía de 2 años o más, posiblemente más en total, pero bueno. ¿Soy un cabrón o qué?, preguntó Daiki mentalmente mientras cerraba la pantalla de estado. Ni siquiera iba a reconocer las estúpidas descripciones adicionales de su fuinjutsu y afinidades elementales. No le daría la satisfacción a lo que fuera, su subconsciente o lo que fuera. Y te perderás los exámenes si no te apresuras y le das una paliza al señor rudo, le apuntó Isobu secamente. Ah, cierto. Daiki parpadeó, renunciando a su masturbación mental y levantándose del árbol. Ya eran alrededor de las 3:30 de la tarde y el examen empezaba a las 4. Con un paso confiado, Daiki se dirigió a la academia y hacia el piso superior donde se encontraba la habitación 301. Capítulo 76. Los exámenes Chunin, TOS. Sasuke hizo todo lo posible por bloquear el ruido general de quienes lo rodeaban. Era difícil, muy difícil. Sakura y Naruto solían ser bastante difíciles de ignorar, pero se había acostumbrado a ellos. Claro que no podía tener la suerte de solo lidiar con ellos cuando estaba ocupado pensando. No, él también tenía que lidiar con la alarde ruidosa de Inuzuka, y con Yamanaka insistiendo y discutiendo con Sakura sobre cualquier tontería que hubieran inventado sobre él. Hasta el momento, estos exámenes Chunin no le estaban yendo bien. Sobre todo porque ya lo habían dejado inconsciente antes de llegar a la primera sala de pruebas. ¿Rogle, Sasuke frunció el ceño, intentando no prestar atención a sus compañeros mientras hablaban con el mayor de las gafas, quien les advertía que no armaran un alboroto y llamaran la atención de la gran cantidad de genin presentes. Al parecer algunos de ellos estaban enojados o lo que sea porque novatos como él y sus compañeros lograban presentarse al examen. No, su mente estaba centrada en unos pocos que destacaban. Ese tipo es tan rápido como Daiki, pensó. En realidad, no le preocupaba demasiado haber perdido. El tipo era un completo bicho raro, pero era un crack. Sakura, como siempre, no se había dado cuenta, pero él sí, y Naruto, sorprendentemente. Pero entonces, Naruto tenía cierta profundidad que la mayoría ni siquiera se daba cuenta, simplemente demasiado mimado en el caso de Sakura o ignorante en otros para darse cuenta de que el rubio no era tan débil como sus antiguas calificaciones implicarían. Las brutales cicatrices en sus manos mostraban lo duro que se entrenaba Rogue Lee, y lo mucho más duro que tendría que entrenarse Sasuke.
Naruto, Rock Lee, Gaara y Daiki, y los pensamientos de Sasuke se desvanecieron cuando una sonrisa apareció en su rostro, agachándose ligeramente para que nadie la viera. Y estos exámenes iban a ser emocionantes, un lugar perfecto para hacerse más fuerte y ponerse a prueba. Y si fuera por él, vería a Daiki en la final. Una idea se le ocurrió a Uchiha mientras Kabuto le explicaba sobre sus tarjetas de información ninja, mostrando un gráfico de cuántas personas estaban tomando los exámenes y de qué aldeas y países, más de 150. Oye, dijo Sasuke, mirando al adolescente mayor de cabello gris, ¿tienes información sobre individuos específicos? Preguntó. Oh. Kabuto lo miró con interés. Hay gente por la que estés preocupado. El aparente especialista en información se subió las gafas. Bueno, por supuesto que mi información no es completamente perfecta, pero la tengo, incluso tengo bastante información sobre ustedes, los novatos. Sasuke gruñó en señal de comprensión, ignorando las miradas que le dirigían el resto de sus graduados. ¿Qué tienes para Gaara de la Arena, Rock Lee y Daiki Yurei? Preguntó. ¿Ya sabes sus nombres? Bueno, es bastante fácil, aunque me gustaría que lo convirtieras en un desafío para poder presumir un poco. Kabuto le hizo pucheros, barajando sus cartas. Sasuke puso los ojos en blanco, siempre un espectáculo y baile con esta gente, solo muéstrame. Bien, bien, aquí vamos. Kabuto lo despidió con una sonrisa y miró sus cartas. Primero tenemos a Rock Lee. Es un año mayor que ustedes, se graduó con la generación anterior, ha completado 20 misiones de rango D y 12 de rango C. Su sensei es Gai. Su taijutsu ha mejorado mucho durante el último año, pero nada más destacable. Este es su primer examen de Chunin y sus compañeros de equipo son Neji Hyuga, el novato del año de la generación anterior, y Tenten, la kunoichi del año de la misma generación. Apenas nada destacable, reflexionó Sasuke. Lo más interesante, en realidad, eran sus compañeros de equipo. La tetona Hyuga, y Baba o lo que fuera, se quedó paralizada al oír mencionar a la otra Hyuga, pero no dijo nada, manteniendo una sonrisa plácida. Como sea. Puso los ojos en blanco y volvió a centrarse en Kabuto. El siguiente es Gaara, es un auténtico novato, me temo que no le llevo mucho. Ha completado 8 misiones de rango C y vaya. Una de rango B también. Impresionante para un genin. Curiosamente, parece que ha vuelto de cada misión sin un rasguño. Sasuke podía creer que algo en ese tipo lo había desconcertado. Y su sigilo era comparable al de Kakashi. Había estado en el mismo árbol que el Uchiha sin que éste se diera cuenta. Por fin tenemos a Daiki Yurei, empezó Kabuto, antes de quedarse callado y parpadear. Oh, vaya. ¿Qué? Sasuke arqueó una ceja. Menuda reacción. Este tipo es realmente impresionante. Kabuto le dedicó una sonrisa temblorosa, y sus ojos le revelaron a Sasuke que el adolescente mayor no podía creer lo que decía. Muy bien, Daiki Yurei, se graduó en la misma promoción que tú, quedó sexto en la clase. Según Iruka-sensei, era considerado el más talentoso de su clase con diferencia, pero solo llegó a ese nivel por no tener un enfoque específico en las artes shinobi, en cambio, las estudió todas. Se menciona que si se hubiera centrado en solo 2 de ellas, habría sido mucho más fuerte que tú, Sasuke-kun, cuando todos se graduaron. Parece correcto. Aceptó Sasuke. Daiki era un auténtico monstruo en cuanto a entrenamiento. El hecho de que alcanzara una clasificación tan alta mientras buscaba todas las opciones demostraba su talento y dedicación. ¿Qué, Daiki? Se burló Yamanaka. ¿El musculoso guapo? Estaba bien, pero no es mejor que Sasuke-kun. Es el mejor. Demostró una vez más lo ignorante que era. Por suerte, Sakura no se unió a ella esta vez, aunque él notó cómo se tensaba, como si quisiera defenderlo. Molesto. No era tan patético como para necesitar que alguien le mintiera o hablara de él. Daiki era más fuerte que él, mucho más fuerte ahora, probablemente desde que se convirtió en uno de esos Jinchuriki de los que le había hablado. Después de todo, si Itachi anhelaba un poder, sin duda era grande y temible, sobre todo considerando que, según Daiki, este vínculo específico que selló en su interior lo había ahuyentado antes, obligando a su hermano a huir para salvar su vida, aunque con un alto coste. Aún así, el hecho de que Itachi tuviera refuerzos y siguiera huyendo era un testimonio del poder del Bihulu de 3 colas, el Sanbi, como lo llamaba Daiki. Oye, solo estoy leyendo lo que se ha escrito. Dile tus quejas a este Iruka-sensei. Kabuto ignoró las quejas de Yamanaka, pero ahora tenía la atención de todos, sobre todo porque hablaba de uno de sus compañeros. Bueno, sigamos adelante. Daiki ha completado, wow.
Ha completado 69 misiones de rango D, 3 de rango C, 1 de rango B y, para rematar, una auténtica misión de rango S. Sus estadísticas son espectaculares. Ninjutsu de prácticamente todos los elementos, genjutsu poderoso, taijutsu que incluso un Jonin temería enfrentarse, y se rumorea que ha matado a varios Jonin, incluso se dice que uno es miembro de los 7 espadachines de la niebla. Y para colmo, este tipo también se presenta a este examen, y sin equipo. Parece que es nuestro campeón este año. Sasuke resistió el impulso de chasquear la lengua. De nuevo, información que no le servía de mucho. Ya sabía todo eso, incluso que Daiki no tenía equipo para los exámenes, y fue bastante franco al respecto. Y caramba. Inuzuka se quedó boquiabierto ante la información revelada y vio a Nara tragar saliva. Parecía que al menos eran lo suficientemente inteligentes como para darse cuenta de que la información era precisa. Aunque, repito, nada que no supiera ya. De hecho, ya sabía mucho más. Era molesto, pero podía soportarlo. Espera, ¿qué es un timbre? Intervino Sakura. Solo eso, un candidato ideal, dijo Kabuto encogiéndose de hombros. La mayoría de las aldeas grandes, cuando se trata de exámenes, suelen enviar al menos un equipo que pueda presumir y hacer que su aldea parezca especialmente poderosa y atraer a más clientes. Daiki-san parece ser nuestro candidato ideal este año, y considerando que se le ha dado la oportunidad de presentarse solo a un examen tan peligroso como este, dice mucho de la confianza que tienen los altos mandos en sus habilidades. Algunos de los otros parecían estar bastante asombrados al escuchar sobre la aparente habilidad de Daiki. Bien, Sasuke estaba contento. Las cosas serían aún más satisfactorias cuando él mismo venciera a Daiki y demostrara su poder. Si después de todo pudiera vencer a Daiki, estaría dando un gran paso adelante hacia su objetivo de vengar a su clan. Bueno, no te preocupes demasiado, Daiki-san es impresionante, sin duda, pero hoja, arena, piedra, nube, niebla, lluvia, hierba, sonido y más han enviado genin excepcionalmente talentosos aquí para que tengan la oportunidad de demostrar sus habilidades y ascender, rió Kabuto antes de hacer una pausa. Bueno, quizá no el sonido oculto, después de todo es una aldea bastante nueva y pequeña, pero el resto de las aldeas ocultas están repletas de jóvenes talentos brillantes y asombrosos como tú. No deberías subestimarlos, podrías matarlos. Y escuchar eso podría hacerte perder la confianza, comentó Ibaba en voz baja. Bien, Daiki aparentemente había hecho maravillas para su confianza, ya que ahora incluso podía hablar en público, pero por suerte seguía callada. Como una mujer debería ser realmente, todo lo opuesto a Sakura y Yamanaka en ese aspecto. Sí, Sakura hizo una mueca de acuerdo con la chica Hyuga, así que básicamente, todos aquí son, Kabuto asintió. Al igual que Rock Lee, Gaara y Daiki, todos aquí son una élite de primer nivel de su aldea, confirmó. Lo dudo. Sasuke se cruzó de brazos y puso los ojos en blanco. Claro, habría excepciones, pero la mayoría probablemente no se acercaban ni de lejos a Lee, Gaara y Daiki. Oye Naruto, no te pongas tan, ante la voz de Sakura, Sasuke la miró con interés al verla con su mano sobre el hombro de Naruto, la cabeza del rubio agachada. A todos los efectos, parecía abatido. Pero no lo era. Sasuke conocía al idiota rubio lo suficientemente bien como para saber lo que estaba a punto de, Naruto echó la cabeza hacia atrás y rió, con una sonrisa salvaje en su rostro, sus afilados caninos brillando bajo las luces del techo. Escuchen bien, mi nombre es Naruto Uzumaki y no lo olviden. No perderé contra ninguno de ustedes, bastardos, ni siquiera contra ti, Daiki, donde quiera que te escondas. Resopló Sasuke divertido mientras más de 100 pares de ojos se dirigían hacia su rubio compañero de equipo, fulminándolo con la mirada ante su jactancia. ¿Qué demonios está haciendo ese idiota, Sakura? Balbuceó Yamanaka, señalando a Naruto, y el resto del grupo hizo sus propios comentarios. Sasuke los ignoró, y sus ojos vagaron por la sala. Encontró a Rock Lee sentado con sus compañeros a mitad de la clase, y a Gaara con los suyos apoyados contra la pared junto a la ventana. ¿Y pero dónde estaba? Ahí está. La mirada de Sasuke se fijó en su objetivo. Daiki no prestaba atención a nada ni a nadie, o eso aparentaba. El chico estaba sentado al final de uno de los largos escritorios, con los brazos cruzados tras la cabeza, los ojos cerrados y los pies sobre la mesa, buscando a todos los efectos estar completamente relajado. Curiosamente, la vestimenta de Daiki había cambiado. Demostraba lo en serio que se lo tomaba.
Antes, solía usar pantalones y camisetas sencillas, pero ahora iba completamente equipado con equipo Shinobi, con los tobillos vendados para evitar que los pantalones azules estándar se engancharan en nada, mientras que sobre el torso, llevaba una brillante placa pectoral de color ébano con ribetes azul oscuro. La extraña hombrera de tortuga que sabía que absorbía chakra del entrenamiento con él, a la vista. Como si sintiera su mirada, uno de los nuevos ojos rojos carmesí de Daiki se abrió y se encontró con el de Sasuke, antes de sonreírle desafiante. Por instinto, su Sharingan cobró vida, ahora tenía 2 Tomoe en cada ojo y él le devolvió la sonrisa. Esto iba a ser divertido. Capítulo 77. Los exámenes Chunin, 3. ¿Sabes? Fue divertido. Cuanto más cambian las cosas, más siguen igual. Daiki resopló levemente, apartando la mirada del pequeño concurso de miradas que tenía con Sasuke. Kabuto se había acercado de nuevo a los 9 genin novatos y, en general, todo se desarrolló como en la otra línea temporal. Sin embargo, esta vez parecía que recibía más atención que Gaara, y no solo de sus antiguos compañeros. Muchos de los demás examinados ya lo tenían en la mira. Él los ignoró. En su periferia, el movimiento entre la multitud le llamó la atención, al mismo tiempo que sus antiguos compañeros de clase comenzaron a reprender a Naruto por gritar su desafío en voz alta y con orgullo. El ninja del sonido con cara de momia se arrastraba entre la multitud, preparándose para hacer su movimiento. No le hagan caso, jaja. Sakura soltó una risa descaradamente falsa, rodeó el cuello de Naruto con sus brazos y lo arrastró hacia atrás. Es un idiota, no le hagan caso, y intentó calmarlo. Ese idiota nos ha puesto en una posición aún más difícil por su bocazas, refunfuñó Shikamaru en voz baja. A pesar de la distancia entre ellos y Nara murmurando en voz baja, Daiki lo escuchó claramente, el Shinkugan era útil en ese sentido. Sinceramente, Daiki tuvo que resistirse a poner los ojos en blanco. Nunca entendió la fama que lo rodeaba y nunca entendió por qué lo ascendieron. Se convirtió en Chunin por su capacidad de planificación y estrategia, no por su fuerza. Si Naruto, Sasuke y demás no ascendieron, él no debería haberlo hecho. Claro, era mejor planeando, pero no tenía la fuerza para ser Chunin. ¿Qué iba a hacer en cuanto apareciera alguien fuerte? ¿Detenerse y luego morir? Para ser honesto, eso fue lo mejor que Shikamaru pudo hacer en los exámenes Chunin. Era bastante mediocre en todo, salvo en sus habilidades estratégicas, y ni siquiera dominaba un solo jutsu de ataque. Para ser un Chunin se requiere fuerza y habilidad mental, no solo habilidad mental. En ese momento, el ninja del sonido hizo su movimiento, saliendo de la multitud de espectadores hacia Kabuto y balanceando su brazo cubierto con un guantelete. Podría haberlo detenido fácilmente, pero ¿por qué debería hacerlo? Además, Daiki iba a aprovechar la confusión. Mientras la atención de todos se centraba en el ruido que hacía Dosu al atacar a Kabuto, mientras el mayor genin caía de rodillas, con sus gafas rotas y vomitando incluso después de esquivarlo, los ojos de Daiki se dirigieron a un equipo específico. Un equipo de hierba. Sus ojos se posaron en una mujer alta, esbelta y pálida, vestida de amarillo y con un sombrero casa que ocultaba su rostro. Él concentró el chakra en sus ojos y la miró profundamente. Él frunció el ceño. Normal, comentó. No había nada bajo su piel que indicara que su apariencia era un disfraz, y su red de chakra tampoco era muy impresionante. Una cantidad genin estándar, en realidad, no muy diferente de la de las tropas esparcidas por la sala. Ja. Anota esto en tus cartas, perdedor. El equipo de la aldea del sonido oculto, Chunin seguro al final. Presumió Dosu a viva voz ante todos los presentes. Entonces no ha hecho el cambio, pensó Daiki, filtrando las palabras del genin del sonido. Había esperado específicamente este momento para que Orochimaru se distrajera y tuviera menos posibilidades de notar la atención de Daiki en él. Pero al final, ni siquiera era Orochimaru todavía. Qué pena. Podría haberme divertido con los idiotas del sonido y presumir un poco. Se quejó Daiki para sus adentros. Estúpido hombre serpiente. Orochimaru probablemente no haría el cambio hasta justo antes del segundo examen. Considerando la distancia entre la academia y el campo de entrenamiento número 44, había tiempo y oportunidad de sobra para hacerlo. Es molesto, pero bueno, tendrá que lidiar con ello. Y no era como si pudiera divertirse ahora, porque, maricón.
Al frente del enorme salón de clases, apareció una enorme bocanada de humo, que se alejó en solo unos instantes para revelar docenas de shinobi y kunoichi vestidos con uniformes grises. Al frente del grupo, un hombre alto, de hombros anchos y rostro duro con una larga gabardina de cuero negro. «Callen, gusanos inútiles», gritó Hibiki Morino, con su voz grave, como si el roce de las rocas casi los hiciera callar a todos al instante. «Oigan, suenan como gamberros, tengan cuidado, no hagan lo que quieran antes de que empiecen los exámenes. Lo siento, acabamos de recibir una B2 nunca terminó antes de que Hibiki resopló. «Cállate gusano», escupió, interrumpiendo al adolescente con cara de momia y mirando a su alrededor. «Muy bien, tontos, mi nombre es Hibiki Morino, y seré el supervisor de su primer examen». Sus ojos se posaron en el genin novato por un momento, antes de seguir adelante y asentir cuando vio que aparentemente tenía la atención de todos. «Déjenme aclarar una cosa, pequeños cerdos, aquí no habrá peleas ni matanzas no autorizadas. Cualquiera de ustedes que me desobedezca a mí y a mis reglas, automáticamente será reprobado, ¿entienden?», gritó. Daiki tuvo que morderse el labio cuando vio que algunas personas se pusieron firmes como si fuera una especie de sargento de instrucción. «Bien, ahora, alineen sus traseros», asintió Ibuki y ordenó, metiendo la mano en su bolsillo y sacando una bolsa. «No podrán elegir sus asientos. En esta bolsa hay fichas numeradas, suban aquí y tomen una, el número que esté ahí será su disposición de asientos, ahora muévanse». Daiki no hizo ningún ruido, aunque algunas personas se quejaron mientras formaban en fila india para agarrar las baldosas con la disposición de los asientos de Hibiki. Nadie más que Naruto. Estaba unos cuantos puestos delante de Daiki y susurraba para sí mismo, pero podía oírlo con claridad si fijaba la mirada en el chico rubio. Estaba furioso porque era un examen escrito. Pobrecito. La fila avanzó y un minuto después como máximo, Naruto consiguió su asiento y se dio la vuelta, con escalones de madera. Daiki lo agarró por el hombro antes de que el rubio pudiera pasar junto a él. «¿Daiki?» Naruto parpadeó. «Así que estás aquí». «No es el momento, hermano». Daiki se encogió de hombros y se inclinó para que sus labios estuvieran justo al lado de la oreja del rubio. «No te preocupes por completar las preguntas, no se trata de eso. Solo haz trampa, roba las respuestas de los demás». «¿Qué?». Naruto lo miró entrecerrando los ojos confundido. Daiki simplemente se encogió de hombros y lo dejó ir, pasando a su lado mientras la fila continuaba hacia adelante y dejó ir al rubio. Hibiki alzó una ceja calva cuando Daiki se acercó, observándolo con interés. «¿Me oyó?», se preguntó Daiki, antes de encogerse de hombros para sus adentros y seguir adelante. Al final no importó. Solo se aseguraba de que Naruto no se volviera loco o algo así, ya que no estaría con la misma Hinata de siempre de la línea temporal original. No era como si no fuera capaz de hacerlo, el tipo podía crear clones de sombra, cambiar con ellos y transformarse sobre la marcha sin que nadie lo notara. Momentos después, Daiki regresó al mismo asiento donde había estado esperando el comienzo de los exámenes. El asiento número 69. Era su número especial después de todo. El Shinkugan fue muy útil. Capítulo 78. Los exámenes Chunin, 4. Sin embargo, se encontró sentado junto a una persona muy interesante. Un niño mayor, con ropa de pijama y pintura facial morada. Sabaku no Kankuro, o Kankuro del desierto, uno de los 3 hijos del Kazekage. Y habría preferido mucho más a su hermana mayor. «¿Qué tal?», lo saludó Daiki, dejándose caer en su asiento y apoyando los pies en el escritorio con indiferencia una vez más. Kankuro lo miró, luego miró hacia otro lado, ignorándolo, descartándolo por completo incluso y mirando la hoja de prueba frente a él. «Ouch, qué grosero». «Bueno, da igual». Daiki colocó su propia hoja de examen sobre la mesa, boca abajo. Luego activó su Shinkugan para ver a través del papel y empezó a intentar leer las letras de las preguntas al revés. Mientras estaba esperando aquí a que comenzara el examen, también podría hacer algo de ejercicio. Nunca se sabe cuándo algún loco me va a atrapar en un genjutsu loco que deformará mi sentido de la orientación o algo así. Después de todo, reflexionó. En realidad, debería prepararse para eso. Itachi probablemente podría hacérselo. No planeaba que Kurenai lo atacara pronto, nunca. En serio, Kurenai fue objeto de burla entre los fans por intentar aplicarle un genjutsu a Itachi. Y en esta versión, un genin la había embestido y penetrado toda la noche, gimiendo sumisamente debajo de él. En realidad no era tan impresionante más allá de su cuerpo y su apariencia general.
Poco después, una vez que todos estuvieron sentados, Ibiki explicó las reglas del examen. Daiki solo escuchó a medias, sobre todo porque la mayoría de las reglas del examen no le afectaban tanto, ya que iba solo. No necesitaba preocuparse por los puntos de nadie más que por los suyos. Aún así, se sentía una tensión palpable en el aire. Ibiki sabía crear ambiente y crear una atmósfera tensa. La mitad de estos chicos estaban a punto de mearse de la risa. Daiki debería aprender de su ejemplo. Aunque necesitaría convertir esa aura aterradora suya en una de absoluta rudeza. Por instinto, Daiki ladeó la cabeza, un kunai pasó zumbando junto a él y se clavó en el escritorio detrás de él. 76, estás fuera, declaró Ibiki. ¿Ya? Daiki parpadeó. Habían pasado menos de 3 minutos. Podía sentir varias miradas sobre él debido a su posición relajada, pero las ignoró, mirando distraídamente las preguntas de su examen. El número 1 era un criptograma, el número 2 era una cuestión de resolución de problemas que involucraba un shuriken, un objetivo a 7 metros en un árbol y de qué manera uno podía usar el shuriken para eliminarlos. Para ser completamente honesto, al revisar las preguntas del 1 al 9, pensó que solo podría responder de manera confiable alrededor de 4 de ellas por su cuenta. ¿Cómo puedo hacer trampa? Reflexionó, colocando el lápiz en el puente de su nariz y equilibrándolo. Podría fácilmente revisar a uno de los chun implantados que fingen ser genin y copiar su hoja de respuestas. O incluso podría simplemente copiar a Sakura. Fácil como un pastel. Pero la razón principal por la que se presentó a este examen era para presumir. Así que necesitaba destacar no solo ante los examinadores, sino también ante todos los demás. Simple y directo entonces. Eso bastará. Daiki sonrió levemente, mirando a su alrededor y encontrando a alguien cerca que ya tuviera su hoja de examen completa. Allá. Solo unas filas delante de él. Daiki apartó los pies del escritorio, se levantó de su asiento y caminó hacia la planta de Chunin. Decenas de ojos se dirigieron hacia él. Se detuvo junto al Chunin. Notó que el hombre parpadeaba y se giraba para mirarlo confundido, con la boca abierta. El puño de Daiki lo golpeó de lleno en la cara, estrellándole la cara contra el escritorio con tanta fuerza que lo aplastó contra la madera. Estaba inconsciente antes incluso de saber lo que estaba pasando. Y Daiki agarró su hoja de examen y caminó de regreso a su asiento, mientras todos los que lo observaban lo miraban boquiabiertos. Número 69, son 2 puntos. Le advirtió Ibiki. Y todavía le quedaban 8. Sentándose, garabateó el nombre del chunin y escribió el suyo, luego levantó los pies, cerró los ojos y comenzó a relajarse nuevamente. Bien, nueva regla, gusanos. Cualquiera que haga lo mismo que este tipo queda descalificado automáticamente. Ibiki modificó las reglas un momento después, antes de que nadie más pudiera imitarlo. G. En la sala de observación que supervisaba el primer examen, reinaba el silencio. A pesar de la presencia de varios Jonin en varias aldeas, ninguno emitió un solo sonido durante varios segundos. Solamente interrumpido por un leve resoplido. De Kakashi. Entonces, ¿este es Daiki Yurei? Preguntó Asuma al romperse el silencio, observando la pantalla que mostraba la habitación 301. Sí, es él, confirmó Kakashi asintiendo. El niño es muy atrevido, el hijo del tercer Hokage negó con la cabeza, y mira lo relajado que está, no le importa en absoluto tener la atención de todos ahora. Y ese es el punto, Kakashi se encogió de hombros, Hokage-sama lo puso para atraer la atención, en realidad solo está siguiendo órdenes. Lo entiendo, pero aún así, Asuma negó con la cabeza y se rió entre dientes, el chico debe tener un par de pelotas enormes, ¿fue así contigo cuando lo pusiste a prueba, Kurenai? Miró a su lado y preguntó. En efecto, confirmó Kurenai. Resistió el impulso de suspirar. Hacía todo lo posible por ignorar al chico y concentrarse en su equipo. Pero podía confirmar que sí tenía unas pelotas enormes, unas pelotas con las que ya estaba íntimamente familiarizada, ya que el chico la había obligado a babear sobre ellas en señal de adoración de rodillas mientras él le aferraba el pelo con una mano. Y varias veces. Se vio obligada a buscarlo de nuevo después de la primera noche, porque se había olvidado por completo de darle sus papeles de admisión para el examen Chunin por lo distraída que estaba con lo sucedido. Lo cual reforzó las reglas de su casa con respecto a ella y enseguida se encontró de rodillas, adorando sumisamente su enorme polla y saciando la lujuria del adolescente una vez más. Apenas reprimió un escalofrío e hizo todo lo posible por ignorar el calor que se acumulaba en su vientre.
No había amor ni afecto entre ellos, solo puro sexo lujurioso y animal que la dejaba dolorida, completamente agotada y completamente saciada. Hombre, realmente espero que mis hijos no terminen enfrentándose a él, se encogió Asuma, los destrozará. Probablemente, aunque podría ser indulgente con la chica Yamanaka, Kakashi se encogió de hombros y señaló. Es un poco tonto por las caras bonitas, se esforzó mucho para ayudar a esa pequeña niña Yuga y realmente no quería nada de ella a cambio. No será nada indulgente con ella, ni siquiera siendo una chica guapa. Kurenai resistió el impulso de resoplar. No era indulgente con ella en absoluto. De hecho, disfrutaba mucho siendo lo más duro posible con ella y le encantaba azotarle el culo y ver con qué rapidez y agresividad hacía rebotar sus grandes tetas de zorra, según sus propias palabras. Y sabía a ciencia cierta que, si bien no buscaba nada sexual con Hinata como lo hacía con ella, tampoco era delicado con ella, según Hinata, cuando entrenaron y le había roto varios huesos, sobre todo los dedos. Muchos de los Jonin extranjeros prestaron especial atención a sus palabras, buscando información sobre el chico, fue un testimonio de su habilidad que los mantuvo alerta sin que ellos lo vieran pelear con su pequeña actuación. Hierba, piedra, nubes, niebla y incluso el Jonin de Shaun estaba escuchando con total desprecio. Capítulo 79. Los exámenes Chunin, 5. Incluso con los ojos cerrados y sin usar sus habilidades oculares, Daiki podía sentir literalmente las miradas sobre él después de que dio su pequeño puñetazo y arrebató su espada. Incluso Kankuro a su lado lo miró boquiabierto por unos segundos antes de concentrarse y volver a su propia prueba. Sin embargo, le tomó unos minutos más de prueba darse cuenta de algo. Tengo que esperar una hora entera para que esto termine, hizo una mueca. Una pérdida de tiempo total. Podría dedicarlo a entrenar. Claro, había bastante gente a su alrededor que también conocía, pero no podía hablar con ellos para matar el tiempo, ya que, al fin y al cabo, era un examen y no se permitía hablar entre personas. ¿Y por qué pensó que tomar estos exámenes en lugar de simplemente aceptar su ascenso era algo bueno? Resistiendo el impulso de suspirar, Daiki canalizó chakra a través de sus ojos y miró a través de sus párpados, dejando que su cabeza se balanceara de un lado a otro como si bailara al ritmo de una melodía que solo él podía escuchar. En realidad, simplemente se estaba tomando el tiempo para examinar a todos y ver qué estaban haciendo. Al final resultó que y no mucho. Podía ver fácilmente a Neji y Hinata, que tenían el Byakugan activado y ya copiaban las respuestas de alguien más, posiblemente incluso de él. Sasuke tenía el Sharingan activado y parecía que estaba copiando los movimientos de un tipo sentado unas mesas más allá. Gaara estaba usando su ojo de arena, lo cual era interesante, pero nada que Daiki pudiera replicar por sí mismo. Sinceramente, la más interesante probablemente fue Tenten. De alguna manera, había conseguido colocar un espejo en el techo sin que nadie se diera cuenta y lo manipulaba con alambre ninja, ocultándolo de los destellos de luz que provenían de las bombillas del techo. No solo obtenía las respuestas para sí misma, sino que también manipulaba el espejo para que Lee pudiera ver en él. Lee tuvo suerte de que Tenten estuviera en su equipo, o estaría en problemas sin un remo como Naruto. En ese momento, 4 pequeñas paredes de roca se levantaron alrededor del área donde estaba Naruto, bloqueándolo a él y a los 2 que estaban a su lado de la vista. Causó una gran conmoción, y 2 de los supervisores Chunin rápidamente destrozaron las paredes, solo para revelar a Naruto, con una enorme sonrisa en su rostro, y a los 2 tipos a su lado, ambos inconscientes. Daiki solo logró vislumbrar 2 columnas de humo y apenas gracias a sus ojos detrás de los 2 examinados inconscientes. Y sin pruebas de que Naruto lo hizo, tampoco pudieron descontarle puntos. Ese fue el estilo tierra. ¿Jutsu de barbera que le enseñé a Sasuke? Daiki parpadeó. Así que Sasuke realmente se lo enseñó a Naruto. ¿Cómo diablos hizo 4 paredes a la vez? Se preguntó por un momento. ¿Quizás clones de sombra? Definitivamente fueron clones de sombra los que, como mínimo, dejaron inconscientes a los 2 que estaban a su lado. Interesante, Naruto en realidad obtuvo las respuestas por mérito propio debido a un jutsu que le había mostrado a Sasuke y casualmente mencionó haberle enseñado a Naruto. Eso era nuevo. Y algo que debía tener en cuenta. Naruto fue demasiado lejos con una cantidad limitada de jutsus en su haber. Se volvió exponencialmente más amenazante con cada jutsu que adquiría y con el que experimentaba para crear una cantidad absurda de variaciones. Y además, Naruto copió por completo lo que hizo. Un aprendiz visual, sin duda. Probablemente también ayudó que Naruto tuviera las agallas de hacer algo así desde el principio.
Probablemente hizo algo bueno, ya que esta vez no estaba al lado de Hinata. Aún así, ahora volvía al aburrimiento. Ni siquiera podía enviarle mensajes a Fu y charlar con ella para pasar el rato. Aunque nadie más podría recibir el mensaje del jutsu de transmisión de ondas si lo sintonizaba con su chakra, aún podrían percibir su chakra, y tal vez lo reprendieran por presunta trampa. Había otros que abusaban descaradamente del chakra, pero Ibiki tenía la vista puesta en Daiki. Sus ojos volvían a él y lo examinaban constantemente. No sabía por qué, probablemente relacionado con sus descaradas trampas y su violación de las reglas, pero en cualquier caso, no quería tentar a la suerte. No sabía si el tipo era un ninja sensor o no. Se distrajo por un momento cuando su compañero de asiento gritó que necesitaba ir al baño y uno de los supervisores que había estado en silencio hasta ahora, se levantó de donde estaba sentado y aceptó llevarlo. Los ojos de Daiki se agudizaron detrás de sus párpados con interés. Desde los dedos de Kankuro, gracias a sus ojos, podía ver hilos de chakra viajando hacia el Chunin, quien no era un Chunin en absoluto, sino más bien un títere disfrazado. Él ya lo sabía, por supuesto, pero su interés fue despertado por las propias cuerdas de chakra. Así es como se usan, reflexionó Daiki, observando atentamente cómo el otro chico manipulaba su chakra para crearlos. Estaba comprimiendo su chakra en el tenketsu con las yemas de los dedos, convirtiéndolo en algo casi tangible y físico. Solo podía ver las cuerdas gracias a sus ojos, pero ahora tenía una idea muy clara de cómo se creaban. Bajando una de sus manos fuera de la vista, Daiki concentró el chakra en la punta de su dedo índice y decidió intentar copiarlo. Le tomó unos segundos, pero comprimir su chakra en el tenketsu y expulsarlo fue bastante fácil. Su entrenamiento con el flujo de chakra y la creación de chakra elemental lo hizo pan comido. Una fina hebra de chakra se extendía desde la punta de su dedo. Y se balanceó inútilmente como un fideo húmedo y viscoso colgando de la rama de un árbol durante un día ventoso. Y bueno, al menos dominaba la técnica. Solo tenía que entrenar para dominarla bien, eso era todo. Él ya tenía una buena idea de cómo funcionaba el tema de adherirse y controlar las cosas también, asumió que era una aplicación de la técnica de caminar sobre la superficie y, muy bien, gusanos, a bajar los lápices. Gritó Ibiki con fuerza, justo en el segundo en que el reloj de la entrada del aula dio las 5. Den la vuelta a sus exámenes, es hora de la 10ª pregunta. Una amplia y maliciosa sonrisa se extendió por su rostro y miró a su alrededor, asegurándose de que todos lo prestaran atención. Ahora bien, la 10ª pregunta tiene reglas especiales, muy especiales, dijo antes de hacer una pausa, dejando que se acumulara un tenso silencio antes de continuar. Sencillamente, puedes elegir irte ahora mismo, pero si decides quedarte y responder la 10ª pregunta, si te equivocas, suspendes, y tus compañeros también. Si te vas, tus compañeros tienen que ir contigo. Es todo o nada, sobre todo porque, si no aprueban la 10ª pregunta después de decidir quedarse, a ninguno de ustedes se le permitirá jamás la oportunidad de ascender de nuevo. A su alrededor, Daiki pudo ver a muchos quedarse en shock, con los ojos muy abiertos y más, una variedad de expresiones de asombro y horror dirigidas al hombre. No puedes hacer eso. Balbuceó alguien cerca del frente, expresando sus quejas. Sí, tiene razón. Solo eres un ninja de la hoja, no tienes el poder. Asintió otro, y momentos después, un coro de gritos y asentimientos se extendió por toda la sala. Silencio, gusanos. Rugió Ibiki, con un instinto asesino inundando la habitación y silenciándolos al instante. Daiki tuvo que contener un silbido. Era un instinto asesino bastante desagradable el que había desarrollado, aunque ni se acercaba a la simple presencia que Isobu desprendía cuando conoció al Biju. Puede que sus pequeños cerebros de cacahuete no lo entiendan, pero tengo todo el poder aquí. Todos sus líderes lo aceptaron en cuanto los enviaron aquí. Este es mi examen, y si me contestan una vez más, a todo el que abra la boca le estamparán en la cara una gran F por el fracaso. Y se callaron muy rápido, no hubo ni uno solo que quisiera abrir la boca después de eso. La tensión en el aire era muy pesada, Daiki incluso podía ver a una Kunoichi temblando justo frente a él. Lo siento. Exclamó, poniéndose de pie y mirando a su alrededor, probablemente buscando a sus compañeros de equipo, pero no puedo quedarme atrapada como genin para siempre. Fracasaste. Ladeó Ibiki. Ahora sal de aquí, basura. Señaló con el pulgar hacia la puerta, haciendo que la Kunoichi y sus dos compañeros de equipo salieran con dificultad y malhumorados. No fueron los únicos, poco a poco, en el transcurso de un minuto, más y más se dieron por vencidos y salieron de la habitación como pequeñas perras. Bueno, no se irán muchos más.
Después de todo, Naruto debería estar a punto de motivarlos. Capítulo 80. Los exámenes Chunin, 6. Y más equipos se levantaron y se fueron. Los segundos iban pasando. Naruto no dijo nada, de hecho, una rápida mirada hacia el rubio le permitió a Daiki ver que el rubio estaba sonriendo con suficiencia, con los brazos cruzados, completamente inmune a la atmósfera opresiva en el aire. Naruto no dice nada. Los ojos de Daiki se abrieron de par en par. ¿Por qué? No espere si fue por él. Naruto obtuvo todas sus respuestas esta vez, gracias al jutsu que Sasuke obtuvo del propio Daiki, ya que Daiki le dijo a Naruto que hiciera trampa y sirvió como ejemplo para que aprendiera de él. Eso significaba y. Su mirada se desvió hacia unas mesas detrás de Naruto, donde estaba sentada Sakura. La linda chica de cabello rosa temblaba, con el rostro pálido y la mirada fija en la espalda de Naruto. Se llenó los ojos de chakra y la miró fijamente. Siempre te comportas como un tonto que solo sabe una cosa, Hokage, siempre hablas de eso. Lo siento, Naruto, ese sueño imposible tuyo que tanto significa para ti, no quiero verlo destrozado. Sus pensamientos resonaron en su mente y Daiki hizo una mueca. Tanto Sasuke como Naruto estaban frente a ella, así que tampoco podían verla. Ella estaba totalmente decidida a rendirse, aunque no por ella misma, ni siquiera por Sasuke, sino por Naruto, para proteger su sueño. Su respeto por la chica aumentó aún más. Ahora parecía un auténtico 4 sobre 10. Y pero si no hacía algo, los iba a descalificar a todos. Por un momento, pensó en dejarla. Si no estuvieran en los exámenes, Orochimaru no podría calificar a Sasuke. Y solo entonces se dio cuenta de que nada le impedía seguir a Sasuke a su casa y hacerlo. Ya estaba en la aldea. Y si no lo hacían, no recibirían el entrenamiento del mes previo a la ronda final. Serían mucho más débiles. El propio Daiki probablemente tendría que enfrentarse a Gaara. Si eso ocurría, no habría nada que pudiera hacer para ayudar durante el aplastamiento y evitar que el Sandaime muriera. A menos que quisiera revelar todo lo que llevaba en su sombrero y usar el modo Isobubi Hulu para destrozarlo todo. E incluso entonces, haría que Naruto y Sasuke fueran más débiles en general para más adelante, cuando la mierda realmente golpeara el ventilador. Joder. Una cosa tan pequeña podría causar tantas malditas ondas. Daiki apretó los dientes por un momento, antes de suspirar y decidir intervenir él mismo. Colocó su mano fuera de la vista y se concentró, una ola de chakra salió de su palma y se extendió por la habitación justo cuando el brazo de Sakura comenzó a levantarse. Tranquila Sakura, es una prueba, confía en mí, no te rindas, eres mejor que eso, transmitió a través del jutsu de transmisión de ondas. Sakura se congeló una fracción de segundo después, sus ojos se abrieron un minuto antes de levantar la cabeza de la espalda de Naruto para mirarlo. Ella lo miró fijamente y él le dedicó una sonrisa burlona, antes de guiñarle un ojo y darse la vuelta. Daiki, ¿me estás hablando? Los pensamientos de Sakura lo alcanzaron. Es un jutsu que aprendí y cuesta mucho chakra, así que solo escucha, ¿de acuerdo? Transmitió. ¿Estás segura? Se preocupó. No te preocupes por ese lindo y alegre trasero redondo tuyo, y Vicky está diciendo tonterías, no tiene el poder que dice tener, está poniendo a prueba el temple de todos aquí, básicamente, si no puedes poner en juego tu rango, una pequeña cosa como esa como ninja, entonces no estás calificado para ser uno, le dijo. Ya veo, espera, ¿a qué demonios te refieres con culo respingón, pervertido? Balbuceó. Su sonrisa se hizo más grande y la miró por encima del hombro. Bueno, es un lindo trasero y esos pantalones cortos de spandex que te gusta usar lo muestran bastante bien, transmitió una vez más, antes de cortar su línea hacia sus pensamientos. Sus mejillas se pusieron tan rosadas como su cabello y esos ojos verdes suyos lo miraron fijamente. Él se dio la vuelta e ignoró su mirada. Jeje, vale la pena. Afortunadamente, a partir de ahí, las cosas progresaron de la misma manera que en la otra línea de tiempo de lo que recordaba, y Vicky pasando a todos los que se quedaron y explicando el punto detrás de la 10ª pregunta, la mayoría enfadados y enojados, y luego él quitándose el pañuelo para mostrar su cráneo, lleno de tejido cicatricial, marcas de quemaduras y agujeros de tornillos atornillados en su cabeza. Fue una visión horrible, mucho más horrible en persona y Daiki tuvo que admitir que el hecho de que el hombre soportara ese tipo de tortura y escapara para regresar en persona era digno de admiración. Y Vicky era un crack, sin duda. No tan crack como el propio Daiki, pero un crack al fin y al cabo. En realidad, si recordaba bien, fue Rokuso Aoi quien lo torturó de esa manera antes de abandonar la aldea y unirse a Iden Rain.
Daiki hizo una nota mental para torturar a ese traidor imbécil y atacarlo con Tobirama si alguna vez lo encontraba, tal vez empujar el Raijin por su garganta y electrocutarlo de adentro hacia afuera mientras estaba en eso. Fue interrumpido por una rápida mancha negra que atravesó la ventana y cayó vidrio sobre el aula. La mancha negra se deshizo en una pancarta con letras blancas, mientras aterrizaba de pie frente a ella, estaba Anko Mitarashi, y vaya cuerpo que tenía esa dama. La malla debajo de su gabardina abierta era mucho más gruesa de lo que pensó que sería, por lo que su piel debajo no estaba a la vista, pero no ocultaba nada de su forma en absoluto, podía distinguir fácilmente cada contorno de sus pechos a pesar del grosor de la malla, y maldita sea, tenía unas tetas grandes, incluso había derrotado a Kurenai. Insensatos, no es momento de celebrar. Ladró Anko, con los ojos entrecerrados y una mirada furiosa. Me llamo Anko Mitarashi, la supervisora del segundo examen. Síganme. Nadie se movió, solo miraron a la mujer que apareció de la nada y comenzó a hacer demandas. Daiki se encogió de hombros mentalmente y se levantó. Era hora de ponerse en marcha. Habría jurado que dijo algo sobre ser sexy y soltera en algún momento, pensó. Aquí ella parecía mucho más dura. ¿O simplemente estaba recordando mal? Cuando se levantó, los demás lo tomaron como señal y lo copiaron. Oye, ¿y Vicky, qué demonios es esto? Anko miró fijamente al primer supervisor calvo. Quedan 26 equipos, ¿vas a ser indulgente con ellos o algo así? Y Vicky se encogió de hombros y resopló. Tenemos algunos interesantes esta vez, respondió vagamente, sus ojos encontrándose con los de Daiki por un momento antes de mirar hacia otro lado. Anko siguió su mirada y también se encontró con la de Daiki, arqueando una ceja. ¿En serio? Grunó. Qué poco femenino. Esas tetas, sin embargo. Capítulo 81. Los exámenes Chunin, 7. Sakura lo miró con malos ojos cuando todos dejaron la academia. Y probablemente no ayudó que él la acompañara todo el camino. La chica de cabello rosa no dejaba de mirar por encima del hombro y fruncía el ceño, lo cual no resultaba nada intimidante. Era aún más gracioso teniendo en cuenta que intentaba mantener los brazos cruzados tras la espalda, con las palmas de las manos sobre el trasero para ocultarlo. Ambos, porque, primero, su blusa ya le cubría los pantalones cortos, así que, a menos que hiciera mucho viento o estuviera haciendo alguna acrobacia, taparía su trasero en licra. Y segundo, sus manos eran demasiado pequeñas para ocultar el camión de basura que llevaba ahí atrás. De cualquier manera, le dio una buena risa. Eso quizás la enfureció un poco más. Bueno. No tardó mucho en llegar todos al campo de entrenamiento 44, algunos rezagados tardaron un poco más que el resto en llegar, en su mayoría equipos extranjeros que no conocían bien el diseño de la villa. Y los últimos en llegar son un determinado equipo de hierba. Daiki ni siquiera se molestó en prestarles atención especial. Después de todo, ya sabía lo que necesitaba saber. En cambio, estaba mucho más interesado en lo impredecible que podía ser alguien, al ser absolutamente predecible. Cuando Anko vio que todos habían llegado y comenzó a explicar los detalles del segundo examen y el bosque de la muerte, Naruto decidió decir en voz alta lo poco miedo que le tenía al lugar. Dando lugar a una secuencia familiar de eventos, un kunai cortando la mejilla, una mujer sexy lamiendo la sangre del corte desde atrás un segundo después y un cierto ninja de la hierba acercándose sigilosamente para devolver el kunai, con su lengua. Tal vez debería haberme jactado, reflexionó Daiki mientras rellenaba la autorización que le había entregado uno de los ayudantes del supervisor Chunin. Seguro que tendría que restarle importancia a sus habilidades para que todo saliera igual, pero esas tetas, y Anko las había estado presionando contra la nuca del rubio afortunado. Ese era el plan de Naruto desde el principio. Tendría sentido, ya que no esperaba que hablara tanto cuando no lo hizo al final del primer examen. Si era así, tenía que reconocerle el mérito a Naruto. Se merecía una palmadita en la espalda por ese movimiento. Ya se la daría más tarde. Él miró a la rubia a los ojos y le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba. Naruto le dirigió una mirada confundida, antes de devolverle la sonrisa y mostrarle un pulgar hacia arriba a cambio. Daiki asintió antes de mirar hacia otro lado. Sus ojos se dirigieron a la cabina que se había instalado frente al bosque de la muerte, donde cada equipo entraría, entregaría su exención que los hacía consentir el hecho de que Konoha no sería considerado responsable si morían una muerte miserable y patética en el bosque y recibir un pergamino de la tierra o del cielo.
Realmente no había estado prestando atención a los equipos que entraban y salían, elegiría su objetivo una vez que todos estuvieran listos, pero su interés fue definitivamente despertado por el equipo que salió en ese momento. Mirándolos, no parecían tan impresionantes. Un par de chicos de pelo apagado, uno canoso, otro de color lavanda claro. Uno alto y delgado, el otro más bajo que Daiki y muy pálido, casi enfermizo. Pero fue la chica la que captó su atención. Parecía unos años mayor que él, probablemente 16 como máximo, con piel clara y algunas pecas sobre el puente de la nariz, unos bonitos ojos lavanda y cabello castaño recogido en una coleta con dos mechones sobre la frente. Llevaba una blusa rosa y un vestido estampado turquesa y rojo, que le quedaba muy bien, mientras que unos saones rosas atraían la atención hacia sus largas piernas de piel clara. Era guapa, sin duda, y le gustaba mucho su peinado, como el de Anko, pero más mono, más alegre. Pero no fue su aspecto lo que realmente lo atrajo, sino que la reconoció y el símbolo de la diadema que le rodeaba la frente. Era de Oshigakure, la aldea oculta en las estrellas, y si no recordaba mal, era la chica que se enamoró de Naruto. La recordaba especialmente porque tenía una actitud bastante peculiar y había estado dispuesta a enfrentarse al líder de su aldea y a todos los shinobi reunidos para defender a sus amigos, a Naruto y demás. El método del pavo real misterioso, ¿eh? Reflexionó Daiki, llenándose los ojos de chakra y examinando a la chica y a sus compañeros. Su chakra era mucho más denso y poderoso que el de la mayoría de la gente de aquí, muy por encima de la media. Por supuesto, esto tuvo un costo. Las dos compañeras de equipo tenían un chakra fluctuando de manera bastante constante y dañando sus bobinas. Una de ellas incluso tenía su chakra creciendo tan desalineado que estaba formando parches de chakra en su piel que estaban dañando su cuerpo. El sello que he estado creando para la piedra de Hellel también podría funcionar en ese meteorito, reflexionó. Lo había diseñado con la ayuda de Isogu, haciendo que su chakra Bijuu le resultara dañino, para filtrar cualquier propiedad dañina y purificarlo en algo beneficioso. Los dejó de lado por un momento mientras lo llamaban al puesto para recoger su pergamino. Anko lo miró cuando él entró desde donde ella estaba sentada, antes de que una ceja se levantara. Bueno, mira quién es, sonrió, si no es el mismísimo señor especial, el niño con los ojos del mismísimo Hokage. Bueno amigos. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y que Dios les bendiga. Chao.